Hola, hola, ya estamos en el segmento Entrena tus músculos emocionales. Hoy tenemos el tema muy específico, ¿sí? Y la pregunta es, ¿tu mente te construye o te destruye? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Bienvenidos a este segmento por Outdoors Channel. Súper emocionada como siempre cada día viernes a las 6 p.m. Saludos, Pablito, que ya está con nosotros. Hola, Pablito, siempre pendiente en todas las transmisiones. Vamos a seguir esperando a que la gente se vaya conectando. Y como les decía, en este segmento siempre hablamos sobre temas que tienen mucho que ver con ese entrenamiento mental, emocional, que no tenemos que dejar de lado y con mayor razón ahora que estamos en unos tiempos tan diferentes. Así que vamos a esperar a que sigan conectando. Si quieres compartir también tu historia aquí en el canal, pues bienvenido. Como siempre estamos abiertos a toda esa comunidad deportiva. Saludos. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué pasa con nuestra mente? Esa es la pregunta y quiero que tengas un papel y lápiz porque te voy a hacer algunas preguntas, sí, que seguro te va a funcionar. Vamos a hacer varios ejercicios mentales también para que vayas descubriendo esa parte interna, esa autoobservación que es tan importante. Esa es la pregunta, ¿tu mente te construye o te destruye? ¿Cuándo? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo has sentido eso? La mente humana, sí, tiene una capacidad de ser tu aliado o de ser a veces tu peor enemigo, ¿sí? Entonces, aquí Pablito dice, estoy manejando. Bueno, pues ahí ya, cuando llegues a la casa, ahí empieza a notar todo, ¿ok, Pablito? ¿Sí? Entonces hay situaciones en las que tú dices que estás súper enfocado, ¿sí? Y hay situaciones que te desequilibran totalmente. Y a veces son situaciones que no son muy fuertes, ¿sí? Y sin embargo, hay situaciones que también quiero que por favor anotes en qué situaciones tú te has sentido súper enfocado en lo que estás haciendo. A veces como deportistas estamos en competencias y que nos ha ido súper bien y en cambio ha habido competencias que por alguna razón pues no te has sentido muy bien. Sí, entonces también eso sería chévere que lo vayas anotando. Hola Andrés, bienvenido. Hoy estamos hablando sobre el tema, tu mente te construye o te destruye. ¿Sí? Así que la buena noticia es que cada uno de nosotros tenemos los recursos y tenemos las herramientas, ¿sí? En las que nosotros podemos vivir de una forma plena, de una forma benevolente, pero eso está muy ligado a las representaciones internas que nosotros hacemos a lo externo. Una Curi, saludos. También, gracias. Bienvenido al programa. Y muchas veces le damos el valor, ¿sí? A esa representación interna y que a veces no está ligado con la realidad. ¿Qué nos ha pasado, por ejemplo, como deportistas? En mi caso, alguna vez me inscribí a mi primera maratón, ¿ok? 42 kilómetros, esto era en Buenos Aires. Y realmente yo pensaba que era algo súper difícil. O sea, yo realmente en mi mente, esa representación interna que tuve, pensé que era muy difícil. Pero en la realidad, ya cuando estuve ahí, ya cuando estuve corriendo, o sea, lo disfruté todo, todos los kilómetros. Entonces, la realidad fue mucho mejor que mi propia ficción, que esa representación interna que yo tenía de una maratón. Lo mismo en un Ironman. En un Ironman tal vez sí es muy difícil. A veces tienes una representación así también interna que puede ser muy difícil. Y ya cuando estás ahí dices, bueno, y ya cuando terminaste la carrera, dices, en realidad no fue tan duro como lo pensaba. Muchas veces sucede eso, ¿sí? De aquí nosotros podemos también anotar
de que cuando tú quieres algo, cuando quieres conseguir algo, tienes que saber primero cuál es el impulso, cuáles son esas alas que yo tengo para poder llegar a ese objetivo, ¿sí? Y aquí está también muy ligado, por ejemplo, a esa energía que yo tengo, a la actitud que yo le pongo a las cosas. ¿Qué me va a ayudar? ¿Qué me va a impulsar? Pero también están esa parte de las creencias. Y aquí vamos a tener un poquito más de profundidad, que hay varios tipos de creencias. ¿Cuáles son esas excusas? Y sí me gustaría que lo vayas anotando. ¿Cuál es la limitación que tú tienes para poder hacer lo que realmente quisieras lograr en estos momentos? Sea cual sea tu objetivo, sea un objetivo deportivo, sea en la parte laboral, profesional, dentro de la familia, dentro de tu hogar. ¿Cuáles son esas creencias? Porque muchas veces, por ejemplo, una persona puede decir, ok, yo puedo decir que vivo en un universo benevolente o vivo en un universo hostil. Una persona que dice si vive en un universo hostil puede tener muchas veces ciertas actitudes que puede ser de agresividad o puede huir o simplemente se bloquea, ¿sí? Pero si yo tal vez tenga en mi mente, puedo cambiar también eso y puedo decir vivo en un universo benevolente, pues mi creatividad puede, ¿sí? Puede salir a flote, puede mejorar, ya no me genera ese estrés. Y aquí está esa dualidad que todavía estamos viviendo, pero que nosotros podemos entrenar. Nosotros tenemos esos recursos, ¿sí? Pero tenemos que creernos que podemos hacerlo, que podemos lograrlo. Muchas veces en el mundo real, muchas veces lo que les decía antes con el ejemplo del Ironman fue mucho mejor que mi propia interpretación mental que yo tuve, ¿sí? Por eso puedes ahorita pensar en alguna situación que tú creas que, que es para ti algo, un objetivo. Piensa en un objetivo, piensa qué quieres lograr, ¿sí? Y, y pon esa representación interna y escribe todo eso. ¿Por qué les pido que escriban? Porque el momento que nosotros escribimos, nosotros conectamos con nuestra parte más racional, ¿sí? Con nuestra memoria también. Y por eso es importante escribirlo. Muchas veces una psicóloga también decía que nosotros vemos realmente un mundo que realmente no lo es, o simplemente vemos una interpretación, vemos el mundo que somos, y es verdad, y eso está ligado con estas representaciones internas y con estas creencias que nosotros tenemos. Otra creencia limitante también es esa parte de los juicios. Mucho cuidado con los juicios que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces se han sentido que alguien les ha enjuiciado, por ejemplo, o también al revés? Y eso también quisiera que por favor pienses en este momento en una persona a la que tú has juzgado, por ejemplo, ¿ya? Y anota toda una lista, ¿sí? Piensa en esa persona mucho. Hola, muy bienvenidos, Vero, bienvenidos, gracias. Como les decía, las personas que se vayan conectando pueden hacer preguntas, es libre, ¿sí? Estamos hablando sobre todas esa parte mental, ¿sí? Esa parte que nosotros decimos, esa parte humana que digo, mi mente construye o mi mente me destruye. Ese es el tema de hoy para los que se van conectando, ¿sí? Y quiero que hagan ese ejercicio, o sea, piensen en alguien al que ustedes hayan juzgado. Por ejemplo, esa persona es grosera, esa persona es muy enojada, esa persona, ok. Y todo eso que vayas anotando, ¿sí? Y ahora piensa también en una persona cuando tú te hayas sentido juzgado, ¿sí? Eso también
puedes, y aquí vamos a hacer una relación, ¿ya? Y la pregunta aquí es, ¿con qué te identificas? Con esos, con todo lo que haya aflorado de ti, de esa persona a la que tú juzgaste, por qué le juzgaste, todo eso que tú anotaste, ¿qué te resuena en ti cuando tú hayas tal vez juzgado también al otro o con mayor razón aún que te hayas juzgado tú mismo? Ese es el asunto. Y quiero que te identifiques, que veas que veas qué de ese listado que tú mismo lo escribiste, todo eso que escribiste, ver qué te resuena a ti. Y ahí es donde hay que trabajar, ¿sí? Muchas veces tu propia representación interna de las cosas a veces se encarga de destruir muchísimas oportunidades que pueden estar ahí. Y aquí hay una herramienta súper poderosa y que no es ningún secreto, pero sí es una guía. Utilizar imágenes, utilizar esa visualización, pero no en esa visualización que sea de angustia o esa visualización que te esté atacando a ti mismo. Vamos a utilizar esa visualización de lo que tú quieres lograr, cómo te quisieras ver. Si te quieres ver feliz, pues ponte esa imaginación, mírate feliz, ¿sí? Hay un ejercicio también muy bueno que también es recomendable, ¿sí? Para ir sanando también esas creencias también de la niñez. Y es tomar una fotografía, busca una fotografía tuya cuando eras niño o niña y mírate, o sea, obsérvate y empieza a conversar con ese niño interno. Eso también te va a ayudar a sacar muchas creencias. ¿Qué te decían tus padres en ese momento cuando tú eras niño? Y si te pones a llorar, pues a llorar, ¿sí? Estamos aquí pues para que esas emociones salgan. Pero sí tenemos que descubrir qué creencias te fueron que alguien te dijo, por ejemplo, de niño que no podías. Muchos entrenadores, tengo el caso de clientes que entrenadores les han dicho cuando eran niños, no, tú no sirves para jugar fútbol, tú no sirves para este deporte, tú no sirves para jugar básquet. Y ellos, imagínate, como niños se lo creyeron, ¿sí? Es súper importante hacer ese ejercicio. Mira una fotografía tuya y pues vas sanando, ¿sí? Y como les decía, esta herramienta de la visualización, visualízate ahí, siente, es todo con el sentimiento de que eso que tú deseas, que todo eso que tú quieres, sea la parte del trabajo, sea un deporte, lo que tú quieres lograr, pues que tú puedas lograrlo. ¿Y cómo sería? ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? Pero no visualizándote como con el no puedo, como que no, eso es irreal, no, eso no se va a poder. No, tenemos que ir visualizándole para que nos ayude internamente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un deportista que dice que le fue mal en una carrera, por ejemplo, y dice, no, aquí voy a entrenar, ya sé dónde están mis puntos débiles, voy a entrenar más, aquí me equivoqué, a pesar de que se sienta frustrado y no le fue bien esa carrera, lo que sea, pero él dice, bueno, voy a salir adelante. En cambio, la diferencia de otro deportista es, no, es que soy pésimo para esto, o se empieza a hablar, no, es que no puedo hacer esto. Y ese diálogo interno es lo que hay que cuidar muchísimo y lo he hablado bastante anteriormente en otras transmisiones. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente cómo yo me hablo, cómo yo me estoy diciendo, eso repercute totalmente en todo mi cuerpo y puede generar estrés, ¿sí? Hay una parte que está en nuestro cerebro, que es la amígdala, ¿sí? No estamos hablando de la amígdala que está acá, ¿sí? Está aquí en nuestro cerebro. Y esta amígdala lo que hace es que cuando vea vivo, ya estamos de vuelta, perfecto. Sí, como les decía, estamos hablando de cuando estás en una situación de amenaza, se activa esta amígdala que está en el cerebro y genera, y esto ya se puede ver en imágenes, sí, en la neurociencia ya se puede ver imágenes que se activan las mismas zonas cerebrales que cuando estás amenazado, igual que con un tigre, por ejemplo, que es algo real que está ahí frente a ti.
Pero en este caso hablamos de una amenaza, por ejemplo, de algún miedo que tú tienes, ¿sí? De alguna creencia que tú tienes y que te impide a seguir adelante y que te bloquea, ¿ya? Entonces, cuando te dejas atrapar por esta amígdala, solamente por tus pensamientos, porque no es algo real, sino estás pensando solamente, ya se activan esas zonas cerebrales y te atrapa. Entonces ahí te genera el cortisol, te genera el estrés, que es la hormona del estrés, ¿ya? Entonces podemos hacer lo contrario al usar la herramienta de la visualización que se activa en ti. En ti se activa justamente esas zonas también como que si fueran reales, ¿sí? Pero ya no te va a generar ese estrés, sino te va a animar mucho más, te va a subir el ánimo. Porque lo que queremos aquí es que nuestro ánimo esté arriba, que nuestra energía suba y que no nos dejemos llevar por cualquier impedimento, por cualquier depresión, ¿sí? Y eso está, justamente es un recurso que tú lo tienes allá adentro, solamente hay que despertarlo. Ojo, ojo con los valores que tienes. Mucha gente ahorita quiere tener los valores, por ejemplo, de reconocimiento, de estatus, ¿sí? De cómo te ven. Pero eso puede ser una trampa para actuar desde el ego, ¿sí? Vamos a ver cómo reestructuramos esos valores. Los valores tienen que ir ligados a tu crecimiento, al creer que tú puedes crecer, que tú puedes evolucionar, ¿sí? Y para esto es necesario tener ciertos puntos, que les voy a dar 3 puntos que es importantes para esta transformación del ser, ¿sí? El primero es la inspiración. ¿Cuál es esa energía? ¿En qué te inspiras para hacer lo que quieres lograr? ¿En qué te estás inspirando? Por ejemplo, muchas deportistas se inspiran mucho en realidad en dar el ejemplo a sus hijos, ¿sí? Eso les inspira, el dar el ejemplo, el lograr algo que es para sus hijos, por ejemplo, ¿sí? Y esa es la inspiración. O la inspiración es que tú quieras, pues, dejar un legado también para otras personas, que lo que tú haces influye, ¿sí? Y la inspiración sola no va, ¿sí? Necesitas también tener la convicción, el convencimiento de que lo puedes lograr. ¿Quién más va a creer que lo va a lograr? No, a veces, a veces una persona externa cree más en ti que tú mismo. Y pasan en muchas situaciones. Entonces, es tu inspiración más la convicción, o sea, de que tú crees, de que tú confías. Y para esto puedes escribirte igual, siempre un post-it y lo pones ahí en un lugar visible, frases realmente positivas que te puedan ayudar, ¿sí? A despertar. A veces cuando estás en esos momentos dices, bueno, hoy estoy un poco bajón. No, vamos a despertarnos, o sea, no esperemos a que venga alguien y nos rescate. Podemos hacerlo, ¿sí? Está para transformar el ser la inspiración, la convicción y también está la acción, definitivamente. La acción es lo que te va a llegar a esta transformación que podemos hacer. ¿Sí? De que si te sientes un poco bajoneado, si dices que no crees, no, vamos a transformar ese ser, pero a través de la acción. ¿Cómo hacemos esta acción? Es entrenando, porque así como entrenamos la parte física, yo entreno todos los días y hago los workouts y me voy a correr y eso hago todos los días, pero es un entrenamiento, o sea, no es que de una salgo y corro 10 kilómetros, no, para nada. Entonces, es súper, súper valioso esta parte de entrenar nuestra parte mental. Y para eso les he dado estos tips, sí, que seguro les va a ayudar. Si tienen más preguntas, pueden hacerlo libremente. Tenemos aquí Juan Pablo Manrique, saludos también, si quieren hacer algunas preguntas, estamos abiertos. Acuérdense, su mente es
poderosa, pero hay que tener ese convencimiento interno, sentirlo, no solo decirlo, ese convencimiento. Y para eso también lo que nos está pasando ahorita es que nos están sacando muchas situaciones de nuestra zona de confort, ¿ok? Nos sacan. Muchas veces decimos, bueno, y una persona exitosa, ¿cómo lo logró eso? Pues una persona exitosa pudo haber sido una persona fracasada, pero nunca se dio por vencido. Esa es la diferencia, ¿ya? Y podemos hacerlo, podemos salir de esto. Hay oportunidades, las oportunidades nos abren a una serie de posibilidades y eso está dicho, sí, pero hay que creerlo. Como les decía, haciendo un resumen, qué importante es aquí, en dónde te estás enfocando, porque donde tú te enfocas, eso se expande. Tus valores, escribe cuáles son tus valores. Utiliza la herramienta de la visualización, la imaginación de cómo te quieres ver y trabájalo todos los días, ¿ok? Y esta parte de los 3 puntos de la transformación del ser. Y para terminar ya esta sesión, yo solamente les quiero dejar una analogía. Imagínense ustedes una piedra, ¿sí? Una piedra es un ser inanimado, por decirlo así. Y al otro lado está una semilla, ¿ok? Entonces tengo la piedra, tengo la semilla, ¿ok? Tú decides qué quieres ser. ¿Quieres ser una piedra? ¿Sí? O decides ser una semilla que con un poco de cuidado y cultivo se puede transformar en un árbol, se puede transformar en una hermosa flor, ¿sí? O quieres ser una piedra sólida que no quiere transformarse. O elijo ser esa tierra fértil, ¿sí? En donde esa semilla va a florecer, va a ser un fruto, va a ser un árbol. Tú tienes ese poder de elección que quieres ser. O quieres ser esa parte dura, rígida, que no quiere cambiar, que no quiere salir de la zona de confort, que no cree en sí mismo, ¿sí? O elige ser esa semilla que sí se transforma, una pepita de semilla. Miren lo que puede ser. Puede ser una hermosa planta, una hermosa flor, un hermoso árbol que tiene ramas y las ramas sirven para que hagan nidos las aves y ya te pones al servicio de los demás. Con esto, muchísimas gracias a las personas que se han conectado. Si tienen preguntas, pueden hacerlo. Así que no se olviden, les dejo con esta reflexión. Y sí hay momentos en que la mente te puede construir, te puede destruir. Esa elección la tienes tú mismo. Gracias, Pablito. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Muchísimas gracias. El próximo viernes estaremos igual en esta transmisión, en una serie de entrevistas también. Ya saben, me pueden escribir internamente y que tengan un excelente fin de semana, un excelente día. Gracias. Chao.